Ahora sí, lo estaba grabando. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer era lo que les decía. Nosotros no sacamos nada, por ejemplo, con aprendernos la fórmula de mol. Por el chiste que empezó la clase, ¿cierto? Era de un niño que se aprendía algo de memoria y claro, pasa cualquier cosa, no sé, pues alguien mete un gol y se le olvidó lo que se estaba aprendiendo, ¿ya? Por lo tanto, yo lo que quiero lograr con ustedes es que ustedes puedan entender lo que es la química, lo que es esta reacción, lo que significa, ¿ya? Y pueden empezar a aplicar aquello que ustedes ya han aprendido, ¿ya? Insisto, es difícil, no es fácil, ¿ya? Es mucho más fácil aprenderse las cosas de memoria y decir mol es igual a la masa partido de la masa molar, y un mol equivale a 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas, partículas, o átomos. Pero no tiene ninguna significancia si ustedes no lo aplican, ¿ya? Si no lo aplican a algo concreto, como es el hecho de, no sé, en un ejercicio anterior, donde ustedes tenían que, por ejemplo, determinar la ácida de sodio, que tiene que ver con el IPAC, ¿cierto? Cuando se inflan esas bolsitas, ahí se ocupa la ácida de sodio. Entonces tenían que medir, por ejemplo, cuánto nitrógeno había que liberar para que la bolsa se inflara en 30 litros. Entonces esas cosas son súper aplicadas, ¿ya? De hecho, si ustedes, por ejemplo, hacen una mala medición ahí y la bolsa no se infla lo suficiente, los 30 litros que requiere, la persona muere nomás. Entonces, esa es la relevancia de, por ejemplo, aplicar la química, ¿ya? Típico que uno cuando era estudiante, ¿cierto? Decía, ¿para qué me sirve esto? ¿Ya? Entonces, lo importante aquí es ir aplicando ya los conocimientos previos, ¿ya? Por lo mismo, acá tenemos el siguiente ejemplo. Dice, el amoníaco gaseoso, entre paréntesis, cuando hay una G entre medio de los paréntesis, quiere decir que es gaseoso, ¿ya? Si hubiera una L, diría estado líquido. Si hubiera una S chiquitita, significaría estado sólido, ¿ya? Entonces, esos signos entre paréntesis muestran el estado en el que está esa molécula, ¿ya? En este caso, tenemos nitrógeno gaseoso, hidrógeno gaseoso, formando amoníaco, ¿ya? Entonces dice, ¿cuántos gramos de hidrógeno gaseoso se requieren para que reaccionen completamente 3,75 gramos de nitrógeno gaseoso? ¿What? Ya, lo primero que debo hacer acá es ver, ¿cierto?, la ecuación. Y les pregunto, ¿esta ecuación está bien? Sí, sí, está bien, está bien. ¿Está bien esta ecuación o no? ¿Qué creen ustedes? Pitufines. ¿Está bien? ¿Está bien la ecuación o hay algo extraño? Ya, el Max dice que no, cree que no. ¿Está todo bien? No creo. ¿En qué no cree, Francisca? ¿No cree en la ecuación? Perfecto, Sofía. Muy bien. No está equilibrada. Tan, 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 muy bien. Entonces hay que equilibrarla. Primera cosa, yo podría haber empezado a sacar todos estos cálculos, ¿cierto? Y me hubiese ido, ¿cierto?, a la B. ¿Por qué? Porque aunque hubiese sacado bien los cálculos y hubiese pensado bien el ejercicio, si yo no equilibrio, si no hago el equilibrio en esta ecuación, entonces nada tiene sentido. ¿Ok? Por lo tanto, muy bien. Primero, equilibrar. Por lo tanto, voy a equilibrar mi ecuación. Y para equilibrar mi ecuación, ¿cierto?, nosotros habíamos visto dos métodos, ¿ok?, de equilibrio. El que a mí más me acomoda en este caso es de tanteo, porque algebraico no, a esta altura no, ¿ya? Entonces el método de tanteo, ¿cierto?, es simplemente ver qué números voy a poner para que esta cosa quede en equilibrio. Por lo tanto, aquí tengo 2 nitrógenos, por lo tanto, ¿acá qué número debería poner para que quedara en equilibrio? Si acá tengo 2 nitrógenos, ¿qué número debería poner ahí para que quede en equilibrio? 2. Perfecto, un 2. Gracias. Gracias, Vicente. Gracias, gracias. Ya, un 2. Entonces, ponemos un 2 ahí, ¿ya? Por lo tanto, tenemos equilibrado, ¿cierto?, el nitrógeno.
pero como pusimos un 2, ese 2, ¿cierto?, significa que multiplica toda la molécula. Por lo tanto, ¿cuánto hidrógeno tenemos? Si pusimos un 2 adelante y multiplica toda la molécula, ¿cuánto hidrógeno tenemos? 6. 6, muy bien, ¿ya? Quiere decir que son 2 moléculas o 2 moles de amoníaco, por lo tanto, ¿cierto?, tenemos 6 átomos de hidrógeno. ¿Todos entienden por qué es 6? Porque nitrógeno es 3. ¿Cómo? No, ¿por qué 6? ¿Por qué son 6 átomos de hidrógeno? Que cuando un número va antes de la letra multiplica todos los demás. Perfecto, muy bien. ¿Ya? Ok, por lo tanto sería 2 por 3, 6. Tenemos 6 átomos, ¿cierto?, de hidrógeno. Por lo tanto, si tenemos 6 átomos de hidrógeno acá, ¿qué número tiene que ir acá para que quede en equilibrio? Chun, 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 chun. Un 3, muy bien. Un 3 malévolo. Me pone con cara de maldad. Ya. Un 3 malévolo. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cierto?, vamos a tener un 3 ahí. Un 3. Qué triste sacarse un 3. ¿Ya? Entonces vamos a tener el 3 malévolo y le vamos a hacer los cachitos. El mal le hizo con cachos. Ya, entonces ahí tenemos, ¿cierto?, un 3 y tenemos un 2. ¿Ya? Por lo tanto, ahí está en equilibrio. ¿Ok? Tenemos 3 por 2, 6, 6 átomos de hidrógeno. 2 por 3, 6, 6 átomos de hidrógeno. 2 nitrógeno, 2 nitrógeno. Recuerden que como aquí no hay ningún número, sería 2 por 1, 2. ¿Ok? Entonces tenemos equilibrada la ecuación. ¿Ok? Entonces ahora, ¿cierto? Ahora vamos a ver nuestro ejercicio. ¿Ya? ¿Y qué dice nuestro ejercicio? Nuestro ejercicio nos dice lo siguiente. Nos dice lo siguiente, ¿cierto? ¿Cuántos gramos de hidrógeno gaseoso se requieren para que reaccionen completamente 3,75 gramos de nitrógeno gaseoso? Entonces ahora, chicos, acá le vamos a poner un 1 adelante, para que recuerden que si no hay número, es un 1, ¿ya? Vamos a poner el 1 adelante, ¿ya? Entonces, ahora sí. Nosotros, ¿cierto?, estamos diciendo cuántos gramos de hidrógeno gaseoso, o sea, ¿cierto?, lo que tenemos que buscar son los gramos de hidrógeno gaseoso, los gramos de hidrógeno gaseoso, esa es mi incógnita, se requieren para que reaccionen completamente con 3,75 gramos de nitrógeno gaseoso. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Equilibrar. Segunda parte, voy a determinar los moles, ¿ya? Voy a determinar los moles de mi gas nitrógeno. En este caso, a mí me están diciendo que son 3,75 gramos, ¿ya? Por lo tanto, voy a determinar los moles de mi gas nitrógeno, ¿ya? Los moles del gas nitrógeno. Por lo tanto, para determinar los moles del gas nitrógeno, ¿cierto?, tengo que decir que son 3,75 mi masa, dividido mi masa molar. ¿Cuánto sería la masa molar del nitrógeno gaseoso? El nitrógeno, su masa atómica es 14. ¿Cuánto sería si son 2 átomos de nitrógeno? 28, perfecto. Por lo tanto va a ser 3,75 dividido 28 gramos mol. Por lo tanto, ¿cierto? Ese 3,75 dividido 28 me va a dar, si alguien está con calculadora ahí, 0,13 mol, ¿ya? No sé si hay alguna persona ahí con calculadora. Sería bueno que tuvieran calculadora, si pueden, o el celular, para que vayan calculando conmigo y vean si le estoy hablando blasfema o si en verdad es así. Sí, ya. Por lo tanto, les va a dar 0,13 mol. Por lo tanto, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo de gas nitrógeno, ¿ya? Esos son los moles de gas nitrógeno que tengo. Y yo quiero ver, ¿cierto?, cuántos de estos moles de gas nitrógeno, cierto, de estos moles de gas nitrógeno van a reaccionar con mis moles de hidrógeno. Con mis moles de hidrógeno, porque eso estoy buscando, los moles de hidrógeno, ¿ya? Por lo tanto, ahora, ¿cierto? Ahora recién pasa a
mi ecuación que está arriba toma relevancia, ¿ya? Sí, 0.1339, ¿ya? Por lo tanto, ahora, ¿cierto? Mi ecuación, ¿cierto? Va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque la ecuación que está arriba, la ecuación teórica, yo siempre voy, como les digo, yo siempre voy a tener una ecuación teórica, lo que me dice la teoría. Por ejemplo, la teoría me dice, no sé, pues que tengo que mezclar, todavía ustedes no han visto el porcentaje masa a masa y todo eso. Pero a mí, por ejemplo, la teoría me dice que yo para preparar jamón necesito 40% de grasa, ¿ya? 40% de grasa, ¿ok? Entonces yo voy a tener que calcular eso, cuánto, si la teoría me dice que son 40% de grasa, yo voy a tener que calcular cuánto va a ser lo que yo voy a requerir para hacer jabones, por ejemplo, cuánto hidróxido de sodio le tengo que echar, ¿ya? Entonces es distinto, ¿cierto?, lo que me decía la teoría, lo que me dice la práctica, pero obviamente yo tengo que, si yo veo una ecuación química, esto es algo teórico. Entonces, teóricamente me está diciendo que un mol de nitrógeno, eso significa la ecuación que está ahí, me está diciendo que un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno gaseoso. Por lo tanto, si yo tengo 0,13 moles de nitrógeno, ¿con cuánto va a reaccionar? ¿Con cuántos moles de hidrógeno va a reaccionar? Entonces acá simplemente nos queda una proporción simple, ¿ya? Y si ustedes se acuerdan de esta proporción simple, multiplicamos los que se ven, ¿cierto? Y dividimos por los que quedan solitos. En este caso sería 0.13 por 3, ¿cierto? Sería igual a mi resultado en mol. O sea, 0.13 por 3 era aproximadamente, acá era 39, ¿no? ¿Ya? Vamos a aproximar a 4. ¿Ya? Entonces acá me va a dar cierto 0.4, ¿ya? Entonces me va a dar 0.4 mol de hidrógeno. 0.4 mol de hidrógeno. Y ahora recién yo puedo sacar los gramos. ¿Cómo yo voy a sacar los gramos? Porque yo sé que es masa, mol es igual a la masa, en este caso del hidrógeno, partido de la masa molar del hidrógeno. Y como yo sé que la masa molar del hidrógeno gaseoso, ¿cierto? Son 2 átomos de hidrógeno, y el hidrógeno, si ustedes tienen una tabla periódica ahí, su masa atómica es 1. Por lo tanto, la masa molar del hidrógeno va a ser 2 gramos mol. Por lo tanto, ¿cierto? La masa me va a quedar 0.8 gramos. 0.8 gramos. Y esa va a ser la masa de hidrógeno que se requieren para que reaccionen completamente con el gas nitrógeno. ¿Cómo se devolvió 8 el resultado? ¿Cómo? Se devolvió 8 el 0,4. 0.8, ¿cómo se volvió 0.8? Sí. Porque yo multipliqué acá, yo primero determiné los moles, ¿cierto? Los moles de nitrógeno, ¿sí? Yo primero determiné los moles que yo requiero, ¿ya? Y yo teóricamente tenía que un mol de nitrógeno, por la ecuación, ¿cierto? Un mol de nitrógeno va a reaccionar con 3 moles de hidrógeno. Eso es lo que me dice esta ecuación. ¿Ok? Por lo tanto, si yo tengo 0.13 mol de nitrógeno, ¿con cuántos moles va a reaccionar? ¿Con cuántos moles de hidrógeno debería reaccionar? Va a reaccionar con 0,4 mol de hidrógeno. Por lo tanto, si yo requiero 0.4 mol de hidrógeno, ¿eso cuánto sería en masa? Bueno, yo sé que la masa es lo que estoy buscando y sé que la masa molar del hidrógeno gaseoso es 2. Por lo tanto, yo voy a multiplicar 2 por 0.4, me va a quedar mi masa, que en este caso sería 0,8 gramos de hidrógeno. ¿Ok? Ahora voy a ver el chat. ¿Sí? ¿Ok? ¿O no ok? ¿Se No entiende? entendí bien cómo. ¿Ah? No entendí bien cómo obteníamos el resultado. ¿Todo el resultado o el 0,8?
Te da el resultado. Ya. Nosotros, ¿cierto? El ejercicio nos dice que tenemos 3,75 gramos de nitrógeno, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, tú tienes que determinar los moles del nitrógeno, ¿sí? Tú determinaste los moles de nitrógeno que necesitabas, ¿cierto? Según la ecuación, ¿cierto? Determinaste los moles de nitrógeno que necesitabas. Pero tú no sabes cuántos moles de hidrógeno necesitas. Pero tú lo que sí sabes es que un mol de nitrógeno va a reaccionar con 3 moles de hidrógeno. Por lo tanto, ¿cierto? Tienes una proporción. Entonces, cuando tú tienes este tipo de proporción, tú multiplicas, ¿cierto? Cruzado y divides por lo que quedan solitos. En este caso, si tú multiplicas cruzado, te va a quedar 0,13 por 3. Y eso te va a dar como resultado 0,4 mol. Y esos 0,4 mol serían los moles de hidrógeno. ¿Ya? Los moles de hidrógeno que serían igual a la masa partido en la masa molar del hidrógeno gaseoso. Y en ese caso, esa masa molar la vas a multiplicar por tus moles y te va a quedar la masa. ¿Ya? Que dividimos, tenemos que dividir 0,134 por 3 moles. No, multiplicar, porque es una proporción. ¿Ya? Eso. Vicente, después si quieres, si quedas con duda, lo vemos después de la clase. ¿Ya? ¿Te tinca? Sí. Entonces, vamos a avanzar. Ya, entonces como vimos acá, ¿cierto? Yo para hacer un cálculo estequiométrico, lo primero que tengo que hacer es ver si la ecuación está balanceada. Si no está balanceada, tengo que balancearla, ya sea por método algebraico o método de tanteo, lo que más me acomode. Lo importante es que quede balanceada, ¿ya? Luego, ¿cierto? La información que yo puedo tomar, ¿cierto? De las ecuaciones ya balanceadas, puedo ver, ¿cierto? La cantidad de moléculas que tengo, la cantidad de moles que tengo, ¿ya? Obviamente que también tengo que ver, ¿cierto? Si me pide el ejercicio la cantidad de materia que se mantenga, y eso lo vamos a ir viendo, ¿cierto? En los ejercicios siguientes. La ley de conservación de la masa, por ejemplo. Lo que tengo inicialmente va a ser igual a lo que tengo finalmente, ¿ya? Obviamente para efectos, ¿cierto? De este tipo de ejercicio, ¿ya? Nosotros después vamos a ir viendo, cuando ya vamos más avanzado, que obviamente las cosas no son tan perfectas, ¿ya? Y cada vez, si ustedes llegan a estudiar algo con ciencia, se van a dar cuenta que la pista se va haciendo más dura en cuanto a los estudios, ¿cierto? Y que obviamente para efectos de media, de pronto nosotros decimos que todo es mucho más simple, se suman las masas y todo eso. Pero después la cosa se vuelve mucho más compleja, ¿ya? Pero por ahora vamos a hablar así, de la ley de conservación de la masa, ¿cierto? Y lo que tenemos inicialmente va a ser igual a lo que tenemos finalmente. ¿Ya? Entonces acá tenemos, ¿cierto? Una ecuación, la misma ecuación, ¿cierto? Que teníamos en el ejercicio anterior. Acá podemos ver, ¿cierto? Los números, como yo les decía, los números de adelante. Voy a avanzar un poquito. Entonces, estos números, ¿cierto? Van a representar la molécula en este caso. ¿Qué quiere decir esta ecuación? Esta ecuación quiere decir que una molécula de nitrógeno va a reaccionar con 3 moléculas de hidrógeno para formar 2 moléculas de amoníaco. ¿Ya? O también puede decir lo siguiente: un mol de nitrógeno gaseoso va a reaccionar con 3 moles, ¿cierto?, de hidrógeno gaseoso para formar 2 moles de amoníaco gaseoso. O también, ¿cierto?, nos puede indicar que 28 gramos de nitrógeno, ¿ya?, gaseoso, más 6 gramos de hidrógeno gaseoso, ¿cierto?, vamos a formar 34 gramos de amoníaco. Y en este caso, si ustedes suman 28 más 6, ¿cierto?, les tiene que dar 34. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos, ¿cierto?, que la masa se va a conservar, ¿ya? Entonces nosotros, ¿cierto? Estamos viendo ahora estequiometría, ese es el contenido que estamos abordando, ¿ya? Y vamos a ver que la estequiometría, ¿ya? Se va a basar en distintas leyes, en distintos principios que vamos a ir estudiando,
El primer principio, ¿cierto? Ya lo hemos dicho, que es de Lavoisier, que dice, ¿cierto?, que no hay aumento ni pérdida de masa durante un cambio químico, ¿ya? ¿Ok? O sea, ¿cierto? Lo que tengo inicialmente va a ser igual a lo que tengo finalmente, ¿ya? Simplemente va a haber un reordenamiento, ¿cierto?, de moléculas, porque obviamente así ocurre vimos, ¿cierto?, lo que era una reacción química, que debía haber un cambio en cuanto a los enlaces, ¿cierto?, y todo, tenía que existir un choque efectivo, pero lo que tengo inicialmente no es igual a lo que tengo finalmente, ¿ya? Pero obviamente sí vamos a tener, ¿cierto?, la misma cantidad de átomos y de elementos, ¿ya? En este caso tenemos, por ejemplo, ¿eso se acuerdan cómo se llamaba? ¿Alguien? No creo que se acuerden. Esa era la ácida de sodio, ¿ya? Acá teníamos, ¿cierto?, la reacción de la ácida de sodio, que era el compuesto de los IRAC, que libera sodio, ¿cierto? El sodio, nosotros cuando veamos inorgánica vamos a ver algunas propiedades también de los elementos. Por ejemplo, los elementos del grupo 1 de la tabla periódica, a medida que van bajando, ¿cierto?, disminuyendo la tabla periódica, vamos a ver que son mucho más explosivos, ¿ya? Por lo tanto, el sodio, ¿cierto?, también es sumamente explosivo, ¿ya? De hecho, si uno hace un barquito de papel con sodio en agua, va a ver que hay un experimento muy entretenido que se empieza a quemar el sodio en el agua, ¿ya? Es muy curioso. Y se libera también cierto nitrógeno en este caso, que era lo que nosotros estábamos estudiando cuando veíamos airbag, ¿cierto? Que el nitrógeno se expande y que de esa manera, bueno, se expande la bolsita, ¿cierto?, de aire, y eso era lo que teníamos que medir, ¿cierto? ¿Cuánto era la cantidad de sodio o sea, de sodio, de nitrógeno que se necesitaba? Entonces acá tenemos la ley de Proust, ¿ya? La ley de Proust dice que las cantidades de los elementos permanecen intactas si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un compuesto. En este caso, por ejemplo, el carbonato de calcio, independiente de la cantidad de carbonato de calcio que yo requiera, si yo, por ejemplo, tengo 1 kilo de carbonato de calcio o tengo 1 gramo de carbonato de calcio, siempre va a tener la misma cantidad o el mismo porcentaje de esos elementos, ¿ya? Quiere decir eso que, por ejemplo, el carbonato de calcio siempre va a tener 40% de calcio, 12% de carbono y 48% de oxígeno. Indistintamente, ¿cierto?, si es 1 gramo, como les digo, o 1 kilo. Siempre el carbonato de calcio va a tener ese porcentaje, ¿ya? Y aquí es donde les decía a los chiquillos, ¿acaso vieron Full Metal Alchemist? Bueno, los que vieron Full Metal Alchemist, ¿cierto?, los que son alquimistas, había, ¿cierto?, una manera de poder revivir, ¿cierto?, a una persona, ¿ya? Y tenía que buscar los porcentajes, por ejemplo, de lo que estaba formado la persona. Entonces ellos buscaban, ¿cierto?, la cantidad de azufre que necesitaban, de nitrógeno, sodio, cloro, y ahí decía, ¿cierto?, distintos porcentajes de lo que se necesitaba, casi como una receta, ¿ya? En este caso nosotros vemos, ¿cierto?, que estos compuestos van a necesitar ese porcentaje, ¿ya? Ese es el porcentaje de lo cual están constituidos. Ahora, nosotros también, ¿cierto?, voy a ver el chat inmediatamente. Por muchas cosas, por muchas cosas. Principalmente, ¿cierto?, de carbono. Y depende, por ejemplo, de la célula, la cantidad de agua, por ejemplo, somos 70% de agua. Por eso es bueno tomar agua. Yo tomo muy poca agua. ¿Ya? Cloro, sodio, potasio. Bueno, ustedes están viendo, me imagino que ya vieron membranas, vieron transporte, vieron célula y todas esas cosas. Entonces, ¿saben más o menos los elementos necesarios para...? No, estamos constituidos de muchos elementos, ¿ya? Estamos constituidos de los mismos elementos de las estrellas, por eso dice, hay un libro que saca José Massa que dice que somos polvo de estrella. Sí, de hecho tenemos muchos de esos compuestos en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, también tenemos, ¿cierto? Habíamos dicho de la ley de las proporciones definidas, ¿ya?
En este caso, por ejemplo, vamos a ver que si nosotros hacemos reaccionar 10 gramos de sodio con 10 gramos de cloro, para formar, por ejemplo, el cloruro de sodio, vamos a ver que aunque tengamos 10 gramos de cloro y 10 gramos de sodio, siempre al formar cloruro de sodio va a haber una proporción. Y en este caso, aunque tengamos, por ejemplo, de excedentes, tengamos más sodio, siempre se va a requerir 6,48 gramos. Eso es la proporción. 6,48 gramos de sodio y 10 gramos de cloro, por ejemplo, para formar el cloruro de sodio. Entonces va a ser una proporción 1,5. Entonces, en ese caso, ¿cierto? Quiere decir que va a ser un 39% de sodio y un 61% de cloro. ¿Ya? Aunque yo tenga más, aunque yo, por ejemplo, prepare, ¿cierto? Quiera sintetizar este compuesto, siempre va a ser esa la proporción que se va a requerir. Aunque yo tenga más de algo, ¿cierto? Eso es lo que se requiere para preparar ese compuesto. Y lo otro me va a quedar de excedente. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver, ¿cierto?, cómo se aplica, por ejemplo, la ley de las proporciones definidas. ¿Ya? Sé que esto con respecto a la ley y todo, a veces como que parece súper lejano a nosotros y súper lejano también la química, como les decía a ustedes. Pero tenemos que ir viendo las aplicaciones y de esa manera yo creo que se hace como más cercano. ¿Ya? Dalton postula una ley que se llama Ley de las Proporciones Múltiples. ¿Ya? Debo admitir que esta ley a mí me costó entenderla y hasta el día de hoy como que me cuesta entenderla, pero cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una aplicación de esto, se explica a través de un experimento o también, ¿cierto?, mostrando una ecuación, unas ecuaciones químicas, creo que se hace mucho más sencillo de explicar, ¿ya? Así que lo voy a hacer a través de eso. ¿Conocen Dalton? ¿Han escuchado algo sobre Dalton? ¿Han escuchado el daltonismo? ¿Alguna vez? Cuando dicen, oye, es daltónico. ¿No lo han escuchado? Bueno, nosotros, ¿cierto? Vamos a ver que Dalton también, no solamente en el área de la química tiene relevancia, ¿ya? Los científicos generalmente como que se especializan en varias áreas. Son científicos propiamente tal. Es por eso que nosotros igual hemos interrelacionado de la ciencia de hoy en día, ¿ya? Es difícil, por ejemplo, que un profesor de biología se especialice solo en biología, ¿ya? Al final la ciencia es una, por lo tanto, como antiguamente los científicos eran especialistas en todo, incluso en matemática algunos, sí. La Fran dice, supuestamente estamos hechos con un 65% de oxígeno, 18 de carbono, 10 de hidrógeno, 3 de nitrógeno, calcio, fósforo, sí. Supuestamente dice el libro, el profe de astrofísica. Sí. Exactamente. ¿Ya? Sí, de hecho hoy día en la mañana me estaba acordando, no me quiero ir por las masas, no me quiero ir por la masa, tú. Hoy día en la mañana me estaba acordando de un libro que hace años, que hablaba de los hombres de silicio. Me llamaba siempre me llamó la atención las propiedades del silicio, que son parecidas a las propiedades del carbono, pero obviamente mucho más resistente en cuanto a temperatura y todo eso, y si podría existir vida, quizás no en base a carbono, sino en base a otro tipo de elementos. Igual era interesante ahí lo que se planteaba en ese libro. Pero sí, es súper entretenida esa área y yo creo que cuando veamos el tema del universo nos vamos a volar todos. Somos polvo de estrellas, sí, sí, lo tengo también por ahí. Por ahí lo tengo en una cajita. Es bueno ese libro. Ya, entonces con respecto a la ley de las proporciones múltiples dice lo siguiente.
Cuando dos o más elementos se combinan para originar diferentes compuestos, dado una cantidad fija de uno de ellos, las diferentes cantidades del otro que se combina con dicha cantidad fija está en relación de números enteros sencillos. ¿Entienden eso? Porque yo cuando leía esto en el colegio, por lo menos yo no lo entendía. Y yo creo que cuando di la PSU tampoco lo entendí, sinceramente. ¿Alguno entiende lo que quiere decir esto? El momento de la verdad. ¿Alguno sabe lo que quiere decir esto? Cuando dos o más elementos se combinan para originar diferentes compuestos, dada una cantidad fija de uno de ellos, las diferentes cantidades del otro, me perdí. Dada una cantidad fija de uno de ellos, las diferentes cantidades del otro que se combinan con dicha cantidad fija están en relación de números enteros sencillos. Es como un trabalenguas así. ¿Alguien entiende lo que quiere decir esto? ¿O alguien no entiende lo que quiere decir esto? Que levante la mano. Digo, para avanzar. Fran, ¿tú entiendes lo que quiere decir esto? Fran. Francisca. Antes de eso dijo algo, que no sé qué dijo. ¿Entiendes lo que quiere decir esto? Sinceramente. ¿Sí? ¿No? Ya. Estoy leyendo. Pero Fran, ya. Estoy leyendo. Ya. Vicente dice que dos nuevos productos que se unen crean algo con cierta cantidad de dos. Ya. Pero sean sinceros, ¿entienden o no entienden? No mucho. ¿Ah? No mucho. No mucho. Sean sinceros, yo no lo entiendo. Yo estudiante no lo entendería. Tendría que ver un ejemplo y que me explicaran con pera y manzana, y ahí recién entendería esto. Pero yo así no lo entiendo. Para mí es un trabalengua. ¿Ya? Si alguien avanzado, así superior, de inteligencia superior, nivel Dios, ¿lo entiende? Ya. Claro. Yo también me perdí, así que Dos o más elementos pueden formar un cuerpo o una masa, no sé. ya. Me estoy acercando. Es como enredado, ¿cierto? Ya. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. Vamos a dar un ejemplo. Yo voy a mantener, yo sé que estamos a la hora. Ya. Yo voy a hacer un ejemplo acá. Voy a poner mi pizarrita. No sé qué color se ve mejor. El rojo definitivamente no se ve mucho, pero bueno. Entonces yo voy a poner un ejemplo acá. El dióxido. No, estoy pésima. Pésima. Con palabras mejor ahí. Vamos a poner el... Ya. Entonces acá tenemos, ¿cierto? Tenemos el monóxido de azufre, dióxido de azufre, trióxido de azufre, ¿ya? Obviamente se mantiene constante el azufre, ¿sí? Se mantiene constante el azufre. Si vemos, ¿cierto? La masa atómica, ¿ya? Del azufre es 32 gramos. Y en todos los casos va a permanecer constante, ¿cierto? 32, vamos a poner pegar y copiar. Aquí. 32, ¿cierto? La profe floja. 32, ¿ya? Pero en el caso del oxígeno vamos a ver que es 16. Vamos a ver que en el caso, ¿cierto?, del
como son 2 oxígenos acá, ¿cierto? 16 por 2, ¿cuánto es 16 por 2? 32, ¿cierto? No, profe, aprenda a multiplicar, ¿ya? 16 por 3 serían 48 gramos, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Cómo no entendí cómo daba eso? Va evolucionando. Evolucionando. Ya, acá tenemos el monóxido de azufre, ¿cierto? La masa, ¿cierto? De un mol, en este caso, ¿cierto? De azufre va a ser 32 gramos y del oxígeno 16. Acá tenemos 2 oxígenos, por lo tanto, si nosotros multiplicamos 16 por 2, va a ser 32, ¿cierto? Y acá si multiplicamos 16 por 3 serían 48, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, lo que nos decía el ejemplo, ¿cierto? Decía que, voy a volver atrás, vamos a mantenerlo ahí, sé que no se ve mucho, dice, cuando 2 o más elementos se combinan para originar diferentes compuestos dada una cantidad fija, en este caso, ¿cierto? Nuestra cantidad fija sería el azufre, ¿ya? Una cantidad fija de uno de ellos, las diferentes cantidades del otro, en este caso del oxígeno, ¿ya? Se combinan con dicha cantidad fija, ¿cierto? El azufre con el oxígeno se combinan, ¿cierto? Y estas van a estar en relación de números enteros sencillos, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, si yo divido, por ejemplo, 32 dividido 16, ¿cuánto me da? 32 dividido 16, ¿cuánto me va a dar? Si yo divido, por ejemplo, 2. este número, 2, ¿ya? Si yo divido 32, ¿cierto? Dividido 16 me va a dar 2, ¿ok? Si yo divido, yo divido, ¿cierto? 48 dividido 16, ¿cuánto me va a dar? 3, ¿o no? Y lo hago, ¿ya? 2, 3, ¿ya? Por lo tanto, la división de estos números va a ser, ¿cierto? Entero, en este caso 2, en este caso 3, van a ser enteros y sencillos. Eso quiere decir. Entonces, acá en este caso, ¿cierto? El azufre se mantiene constante, ¿ya? Y va variando, ¿cierto? La cantidad, ¿cierto? De masa del oxígeno. Y estas proporciones, ¿cierto? Van a ser números enteros sencillos. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cierto? Ahora sí volvemos y dice, ya con esto terminamos. Entonces decía, las proporciones múltiples, ¿cierto? Decía, cuando 2 o más elementos se combinan para originar diferentes compuestos, dada una cantidad fija de uno de ellos, son diferentes compuestos, chicos, porque era monóxido de azufre, dióxido de azufre, trióxido de azufre, ¿ya? Van a, ¿cierto? Diferentes cantidades del otro, ¿cierto? Da una cantidad fija de uno de ellos, las diferentes cantidades del otro que se combinan con dicha cantidad fija, están en relación de números enteros y sencillos, ¿ya? Otro ejemplo, si ustedes quieren ver otro ejemplo, ¿cierto? Sería, por ejemplo, el agua oxigenada, ejemplo, el agua oxigenada y el peróxido de hidrógeno, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, hacen lo mismo para el agua oxigenada, para el peróxido de hidrógeno, y para el agua. Entonces, si hacen lo mismo, ¿cierto? Les debería también dar una proporción de números enteros sencillos. ¿Ok? O sea, aquí sería 16, 32, claro, 32 dividido 16 sería 2. Por lo tanto, les da cierto números enteros y sencillos. ¿Ok? Eso. Entonces, hagan lo mismo para el monóxido de carbono, dióxido de carbono, ¿ya? Y ahí pueden inventar cosas, ¿ya? Eso decía, ¿cierto? Esta teoría de las proporciones múltiples de Dalton, ¿ya? Entonces, ya en la otra clase vamos a ver reactivo limitante y reactivo en exceso. Y ahí vamos a empezar a ver ecuaciones, vamos a flipar en colores, ¿ya? Va a ser súper entretenido. ¿Ok?